formado por Lorena Ivonne, Marian Franco, Yolimar, Yexirate y Joana Costa. La estabilización de los suelos. Llamamos estabilización de un suelo al proceso mediante el cual se someten los suelos naturales a cierta manipulación o tratamiento, de modo que podamos aprovechar sus mejores cualidades, obteniéndose un firme, estable y capaz de soportar los efectos del tránsito y los climas más severos. Tipo de estabilización de los suelos. Tenemos la estabilización física. Esta se utiliza para mejorar el suelo produciendo cambios físicos en el mismo. Hay varios métodos como lo son la mezcla de suelos, geotextiles, vibroflotación y consolidación previa. Tenemos la estabilización química. Esta se refiere a la utilización de ciertas sustancias químicas patentizadas y cuyo uso involucra la sustitución de iones metálicos y cambios en la constitución de los suelos, involucrados en el proceso como lo son la cal, el cemento Portland, productos asfálticos, cloruro de sodio, cloruro de calcio, escoria de fundición, polímetros y hules de neumáticos. Tenemos la estabilización mecánica, que es aquella con la que se logra mejorar considerablemente un suelo sin que se produzcan reacciones químicas de importancia, como lo es la compactación. El proceso de compactación. La compactación de los suelos es un proceso artificial por el cual las partículas del suelo son obligadas a estar más en contacto las unas con las otras mediante la reducción del índice de vacío, empleando medios mecánicos, lo cual se traduce en un mejoramiento de sus propiedades ingenieriles. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Lorena Borne. Desde tiempos prehistóricos, los constructores han reconocido el valor de la compactación del suelo para producir masas fuertes libres de asentamiento y suelos resistentes al agua, muy importantes para la realización de obras civiles. El objetivo de la compactación es el mejoramiento de las propiedades ingenieriles de los suelos, obteniendo así un suelo que posea y mantenga un comportamiento de propiedades mecánicas a través de toda la vida útil de una obra. Por más de 2000 años la tierra fue apisonada por maderos pesados o compactada por cilindros o rodillos. Normalmente el trabajo en bruto era mucho más costoso que la compactación por maquinaria. Las ventajas de la compactación. La compactación aumenta la capacidad de soporte de un suelo, reduce los asentamientos del terreno y reduce la permeabilidad del suelo, el escurrimiento y la penetración del agua y hace de este puede regularse mayormente el drenaje en el mismo. La compactación impide daños puesto que el agua se expande y aumenta de volumen al congelarse, haciendo que el pavimento se hinche y que las losas y estructuras se agrieten. Los equipos de compactación. Estos están divididos en dos grupos. Están los de presión estática que se usan para la densificación de todo tipo de capas y esplanadas bien graduadas. Un tipo de estos puede ser los compactadores pata de cabra. El uso queda restringido a la compactación de cimientos o núcleos de terraplén de materiales cohesivos sin piedra únicamente. La otra calidad son los vibratorios. Un ejemplo de estos son los compactadores vibratorios monocilíndricos. Pueden usarse para la compactación de todos tipos de capas de cimiento y tiene una mejor adaptación a suelos no cohesivos. Gracias. El estudio de compactación en suelos de laboratorio. Cuando la compactación se mide cuantitativamente por la densidad seca del suelo, en la cual está relacionada íntimamente con la densidad húmeda y el contenido de agua que éste posee. Estos valores están influenciados por diferentes factores, como lo son la humedad, el tipo de suelo, la energía específica, el método de compactación, la recompactación, temperatura y presencia de otras sustancias. La energía específica o intensidad de compactación. Cuando en el laboratorio se emplea una compactación por impacto, la energía queda definida por la siguiente fórmula. La curva de compactación. Cuando se compacta suelo bajo diferentes condiciones de humedad y siendo cualquiera el método empleado, la relación de la densidad con los porcentajes de humedad da como resultado la siguiente curva. Esta curva nos indica un máximo absoluto del valor de la densidad y la humedad de ese punto. El lado izquierdo de la curva se le denomina rama seca y el lado derecho rama húmeda. Estas curvas de compactación son diferentes para cada tipo de suelo, caracterizadas por cada material del suelo. Con la compactación de campo se aplica dependiendo de la forma
en que se emplea la carga. Tenemos 5 tipos de compactación. Compactación por amasado. Este tipo de compactación está constituido por un rodillo pata de cabra y tiene la siguiente característica. Se recomienda compactar en capas de 0,30 metros de espesor y se recomienda un número mínimo de 24 pasadas. Son apropiadas para suelos finos y cohesivos. Tenemos la compactación por presión. Se recomienda un número de 8 pasadas y se recomienda compactar en capas de 20 centímetros de espesor. La compactación por impacto está constituida por rodillos, está constituida por los pilones y se caracteriza porque son utilizadas en áreas pequeñas. Se recomienda un número mínimo de 4 pasadas y se utiliza en suelos plásticos o suelos granulares de granulometría apropiada. La compactación por vibración. Estos están constituidos por rodillos vibrantes. Este tipo de compactación son las más usadas, ya que disminuye o puede anular los rozamientos de los granos, teniendo una acción notable en la profundidad y no así en la superficie. Se recomienda un número mínimo de 16 pasadas y utilizar en capas y compactar en capas de 20 centímetros. Buenas tardes, me llamo Yolimar Gómez. Control de compactación. La compactación se mide cuantitativamente por la densidad seca del suelo, la que presenta diferentes valores al ser medida en el campo y en el laboratorio, debido a la diferencia de condiciones existentes. Por lo tanto, un control de compactación se efectúa relacionando entre dos valores. Aquí tenemos la fórmula. Se puede observar aquí que la Y de arriba significa densidad natural del suelo y la Y máxima de abajo es la densidad máxima obtenida en el laboratorio. Los métodos para el control de compactación en una obra. Estos son los métodos descriptivos. Como se observa en el dibujo está el cono de arena. Este ensayo proporciona un medio para comprobar las densidades secas en obras en construcción, con las obtenidas en el laboratorio. Para ello se tiene que la densidad seca obtenida en el campo se fija con base en una prueba de laboratorio. Al comparar los valores de estas densidades se obtiene un control de la compactación, conocido como grado de compactación, que se define como la relación en porcentajes entre la densidad seca obtenida por el equipo de campo y la densidad máxima correspondiente a la prueba de laboratorio. Buenas tardes, mi nombre es Yexiraldi y yo vengo con él sobre el método de control de compactación en obra. Método del aceite. Este método consiste esencialmente en la medición del volumen del suelo excavado mediante el vertido del aceite elaborado viscosidad, cuyo volumen utilizado, peso o volumen, se mide con la presión requerida. Este método constituye una alternativa al método de sustituir la arena con la restricción de no ser apto para suelos blancos, que se deformen bajo la presión hidrostática generada por ensayo o que las paredes del hoyo no se puedan permanecer estables o que el suelo esté constituido por partículas gruesas, como la arena gruesa, la grava, entre otros, que originan pérdidas de fluido. Otros son los métodos nucleares. Los métodos nucleares no proporcionan una medición directa de la densidad in situ, sino que deben ser calibrados previamente a su utilización, confrontándolos con algunos de los otros métodos descritos como anterioridad en correspondencia con cada capa de suelo o estructura investigada. Estos equipos poseen una fuente radioactiva, razón por la cual esta metodológicamente debe ser supeditada a los requerimientos de seguridad propios de los trabajos de obra. Normas de seguridad e higiene impuestas por el comitente, así como las disposiciones vigentes establecidas por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Joan González y le vengo a hablar sobre el ensayo CBR. El ensayo CBR nos encargamos de estudiar el suelo que vamos a utilizar para trabajar y catalogar el
y catalogar el índice de calidad del suelo que vamos a trabajar para relleno, construcciones, vías. Relleno, construcciones y vías. El CBR significa Relación de Soporte California y el ensayo se hace en un taller con un pistón, con un pedazo de suelo que se va a trabajar y se lleva hacia el taller y con un pistón se pone a prueba de 0,1 pulgada. Se somete y allí se determina qué tipo de materiales, si son dignos, favorables para la construcción. Y bueno, este es el final de nuestra exposición. Espero les guste.